Miren, vean la tragedia que sucedió aquí. Hemos hablado de una camioneta, salió en todos los medios, una camioneta a la que le prendieron fuego y venía con 19 personas. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Y que parece que ahorita. es eso, Liliana, y que parece que son guatemaltecos. Se está apenas tratando de identificar, ya se identificaron 4, pero se está tratando de aclarar quiénes eran todos estos. Bueno, déjenme les platico qué pasa con la camioneta, no con los seres, con la camioneta. La camioneta que fue hallada junto con estos cuerpos calcinados había sido asegurada en diciembre por el Instituto Nacional de Migración. La camioneta estaba bajo custodia del Instituto Nacional de Migración porque había sido asegurada. Ahora la Fiscalía de Nuevo León está investigando porque la camioneta estaba con ellos y no saben por qué volvió a la circulación. Ah, qué buen control tienen de sus vehículos, qué barbaridad. Ya se identificó a 4 de los 19 calcinados, 2 guatemaltecos y 2 mexicanos. Parece que fue una matanza de migrantes, pero la camioneta Toyota, y dan las placas, había sido asegurada el 5 de diciembre por el Instituto Nacional de Migración en Escobedo, luego de que la policía municipal descubrió una casa donde se refugiaban 66 migrantes. Estas personas fueron trasladadas a las instalaciones del instituto en el estado, igual que la camioneta. ¿Cómo salió? ¿Quién la sacó? Ahí está la cochinada. Por favor, Liliana. Que por ejemplo, si esa camioneta la tenía ya este grupo de migración, quiere decir que gente de ese departamento muy probablemente está involucrada en muchas veces entregar a los migrantes a los grupos delictivos. Y esto no es algo nuevo, yo lo recuerdo del tiempo de Calderón, en que hubo precisamente ese descubrimiento de que muchos de los que se encargaban de manejar a los migrantes, o sea, en cuanto a lo que al gobierno corresponde, tenían ese, esa tarea, esa forma de estar conectados con los grupos que los acercaban, los integraban a los grupos delictivos, ya fuera para trata, ya fuera para delincuencia, ya fuera para lo que tú quisieras. Entonces, por lo que vemos, todavía no se ha terminado posiblemente esa liga entre las autoridades que en vez de proteger a los migrantes, muchas veces también los utilizan como mercancía, ya sea de extorsión para las familias o de trata o de lo que tú quieras, de diferentes delitos. Entonces, ¿estás suponiendo que hay cochupo? No lo creo. Esa es una idea que no sé de dónde sacas. Se me dificulta. Se me dificulta a mí, no lo creo. Miren, pero yo tampoco creo que sea posible. Sí, eso está difícil. Ahí viene Marcos Hipólito porque elementos de esto, Instituto Nacional de Migración, rescataron a un migrante. Fíjense qué tragedia, porque el migrante es pleno, sano. ¿Cuántos años tiene este migrante que rescataron, Marcos Hipólito? 2 añitos de vida, una pequeñita, nacionalidad chilena, 2 años de edad. Es triste y doloroso lo que ocurrió, pero la chamaquita todavía se estaba riendo y qué bueno porque la rescataron de las aguas del río Bravo, estuvo a punto de morir ahogada, pero tanto elementos, agentes federales del Instituto Nacional de Migración, como militares rescataron a esa pequeñita de 2 años de edad, abandonada en la corriente del río Bravo por personas migrantes adultas. Una vez que la colocaron en lugar seguro, le dieron ropa seca a la niña y encontraron escondida entre sus ropitas una bolsa de plástico que contenía una copia de su acta de nacimiento expedida en Chile, octubre de 2018, y fueron precisamente elementos de migración quienes de pronto escucharon gritos
de migrantes que atravesaban el cauce del río a la altura de la zona conocida como La Cortina. Esto pertenece a Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. Los migrantes llamaron la atención de las autoridades mexicanas, gritaron y señalaron hacia donde estaba la menor, quien intentaba mantenerse a flote en las aguas del río. Se metieron, la sacaron, le dieron primeros auxilios, pero eso lo aprovecharon los migrantes para cruzar a territorio estadounidense, abandonando a la niña a su suerte. Final feliz porque la rescataron, pero ¿cuál irá a ser su suerte? 2 añitos y ahí la dejaron, Manelik. Desde California, en Estados Unidos, está llegando información como la que dio Marcos Hipólito. Un migrante mexicano murió. Trataba de ingresar a Estados Unidos por la frontera sur con California a través de una alcantarilla en la zona de San Isidro. La muerte ocurrió después de que se registraron fuertes lluvias que incrementaron las corrientes en el drenaje. Un agente de la patrulla fronteriza relató que oyó gritos de auxilio procedentes de una reja que él abrió. Ahí encontró a una persona muerta y a otra muy grave. Posteriormente llegaron refuerzos para rescatar a otras personas atrapadas en el drenaje. Confirmaron que al menos 16 migrantes trataban de ingresar al país por las alcantarillas. Uno de los rescatados, muy grave, fue trasladado a un hospital, mientras que los otros sufrieron lesiones menores y fueron atendidos en ambulancias de San Diego. La mayoría de estos indocumentados serán deportados a México lo más rápido posible. Lo anterior demuestra que esta vía de entrada a Estados Unidos es usual. Esto sucede constantemente. Solo se supo que ante la crecida reciente se hizo ya intransitable para las personas. Pero eso quiere decir que de aquí al pasado eso se usó de manera cotidiana. Ese drenaje. Que ya lo había oído nombrar yo, ya lo había oído en alguna ocasión, alguien comentó sobre eso. Pero es que eso indica que no importa pandemia, no pandemia, muro, no muro, Biden, Trump, nada. El sueño de llegar a los Estados Unidos, nada. Se mantiene vivo. Nada lo cambia. No. Rosa, Imagínate el origen, que a pesar de todo ven que es una mejor posibilidad atreverse. Bueno, no necesita ser de origen muy bajo. Hay que recordar que los últimos números de migrantes ya no son campesinos, ya no son albañiles, ya no son gente de bajo nivel escolar, sino es muy curioso que se está dando una migración importante de jóvenes preparados, con carrera, con conocimiento, y algunos que hasta hablan el idioma. Porque, oye, si yo volteo hacia allá y los veo en condiciones de vida, de seguridad, de todo tipo, dices, me voy para allá. Pero fíjate, esos sería más fácil conseguir una visa de turista y te quedas. Yo conozco varias personas así que se quedaron, ya llevan ahí años haciendo eso. Pero, por ejemplo, digamos, las 16 pobres personas que fueron asesinadas e incineradas. Es decir, imagínate, tú vienes de Centroamérica y sigues pensando que a pesar de que te tienes que cruzar con México, es triste decirlo, pero ha de ser lo primero que piensa, híjole, voy a tener que cruzar por México y puedo no salir vivo de México. Y después de ahí cruzar el río Bravo o por donde sea el desierto o los cruces para la gente que paga a un coyote y todo eso. Y a pesar de todo, seguir pensando que sí hay una posibilidad de que si llegas vivo a Estados Unidos pueda cambiar tu vida. Mis respetos, y el dolor es terrible. Liliana. No, y es que mira lo que han dicho, ¿no? Que, por ejemplo, gente que sí es de recursos más bajos, que dices, bueno, pues sí busca el sueño americano, lo que quieras. Pues dicen que la violencia es tanta
que dicen, con la miseria, con la pobreza podemos vivir. Dice, pero con la violencia, dice, el salir de nuestra casa, el que salga la familia y tener siempre la incertidumbre de que ya no vayan a regresar, creo que eso es lo que les ha dado la fuerza, el atrevimiento, el seguir esa hazaña, el arriesgarse a caer en las peores cosas que se puedan topar durante ese camino que recorren, ya sea en el tren o pasando por nuestro país, yéndose en un tráiler, lo que tú quieras, que dicen es mejor buscarla. La violencia ya la tienen, entonces como que ven viable el poderse arriesgar a sufrir todo esto que estamos escuchando para vivir mejor y buscar eso para sus hijos. Y mira, incluso entre las caravanas que se dieron, las últimas que sí lograron cruzar, y ya con esto de la pandemia, se veía que había muchos médicos dentro de los mismos grupos y que ellos mismos trataban de vigilar en la medida de lo posible la salud, las condiciones de los que iban dentro de dentro de las mismas caravanas. ¿Por qué? Porque también están los profesionistas.